Hola, hola, estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Inspirarte. Me alegra mucho acompañarles con cultura, con entrevistas sobre las creaciones, sobre las inspiraciones en esta radio tan bonita que es Perilla Radio. En esta quinta temporada hemos hecho ya varias entrevistas, han sido muy interesantes, de distintas disciplinas y bueno, hoy tenemos la música nuevamente como protagonista, el folclore, la fusión y para eso vamos a pasar a estudio a nuestro invitado de hoy, que es Alex Chinga. Alex Chinga, así, tal cual. Vamos a pasar a presentar y ya les cuento un poquito más de él. Ahí se está metiendo a la pantalla, en cualquier minuto nos aparece. Hola, hola. Aquí prendo nomás la cámara y el micrófono, que ya estamos. Aquí está, Chinga, ¿cómo estáis? Hola, hola, Martín. Gracias por la invitación. Bien, ¿y tú? Bien, también, un gusto tenerte acá en Inspirarte. No nos habíamos encontrado nunca en entrevista, así que va a ser primera vez. Genial. ¿Estás en el espacio? Estoy en el espacio, sí, porque esto es las inspiraciones, ¿viste? Mira, no, pero no me muevo mucho porque si no se nota que esto no es real. Pero sí, estoy en el espacio. Para quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, estoy con un fondo acá de estrellitas que me encantó. Bueno, contar a la gente que acá Alex Chinga es payador, cantor popular y gestor cultural, con una larga trayectoria en la poesía popular latinoamericana. Ha participado en agrupaciones como San Cayetano, Latitudes y de Improviso, así como en iniciativas que conectan investigación y docencia, como la Corporación Versos de Ida y Vuelta. Su práctica se sitúa entre el canto y la poesía y se nutre de formas tradicionales como la décima, copla, seguidilla y romance. Hoy nos viene a hablar del lanzamiento reciente de su disco Vuelta, que ya fue estrenado en un concierto íntimo, pero que queremos conocer y saber más de él acá en Inspirarte. Bueno, chinga, yo me estaba acordando y la primera vez que te vi, te divisé, fue en la Plaza Brasil. Tú no sé si sabes esta historia. Me tocó ir a sacar fotos y yo decidí ir a sacar a las cuecas en la Plaza Brasil y te tengo fotografiado en una de esas hazañas por ahí uf, hace más de dos, Cierto tiempo. montón, montón, porque imagínate, en ese tiempo que se hacían las cuecas en la Plaza Brasil. Yo creo que Sí, pues más estaba el de 10 galpón años. abierto. Sí, estaba el galpón abierto. Sí, Así que, genial. Mucho tiempo. Ha mucho, pasado muchas cosas desde ahí. muchas cosas, pues tanto así que ya tienes un disco editado y no sé, cuéntame, ¿este es tu primer disco o tienes otros? Sí, el primer disco. Hay El una primer. participación chiquita con un par de temas, que es un disco que se llama Festina la Chilena, Ujú. y ahí grabamos un par de cuecas que eran mías también, con San Cayetano, y una cueca larga improvisada de improviso. También hay un disco, bueno, es con un concierto virtual que también lo subimos como disco de improviso, que fue un disco, con el tiempo de pandemia hicimos un concierto online. Ujú. Estábamos nosotros transmitiendo desde la casa de la Peña, una amiga ahí, Sí. y grabamos ese concierto y también está completo ahí disponible. Entonces también hay algunas cosas que son los proyectos en los que he participado. Buenísimo. Y cuéntanos de este trabajo ya como trabajo personal de autor, ¿de qué se trata Vuelta? Si es un trabajo personal, en cuanto como a la composición, a la investigación, pero es un trabajo súper colectivo, un trabajo donde me acompañaron muchas personas, diversos grupos de personas en realidad que practican como la música criolla peruana, gente que está investigando ahí también el son jarocho, entonces todos los ritmos ahí están acompañados siempre, salvo los que son como unos versos, unas décimas en canto a lo poeta, que claro, ahí estoy solito yo con el guitarrón. Así que, Mm. pero claro, es un proyecto que un poco es como el cierre o el inicio, no sé cómo es, pero de un proceso de investigación ya más largo, como que parte un poco en la cueca, ahí donde me sacaste la foto, Ujú. que parte como en este meterme en la cueca, yo hace ya, no sé, por lo menos 15 años. eh,
y empezar a indagar, a investigarla, a aprender de su canto, a componer también, y que eso deriva como en otras cosas. Puede haber espacio como ahí a la décima, que es una parte importante de lo que estoy haciendo y de lo que me gusta hacer. eh, y eso lleva a otros ritmos, la música peruana, colombiana, mexicana, venezolana. Entonces he estado ahí en unos más metidos que otros, ¿ya? Ujú. En Perú los últimos 2 años he estado trabajando profundamente, he podido ir para allá gracias como a algunos financiamientos de Ibermúsica y a poder estudiar con algunos cultores, a poder hacer un trabajo de investigación como comparando la cueca y la marinera. Entonces un poco este disco toma un poquito de todas esas cosas, como ya esta primera aproximación a la cueca y ahí retomando un poco con los compañeros que eran de San Cayetano, algunas composiciones antiguas. Y ahí toda esta investigación en Perú, el proceso como en torno al canto a los poetas y ahí un poco también la presencia como en el son jarocho. Ahí hemos podido compartir un poco más y hay un trabajo que, bueno, Lara ahí un poco parte siendo la culpable de que mucha gente esté ahí en el son jarocho y que ha formado como a varias personas y claro, es un ritmo que está que es bastante amigable y que en realidad es súper rico como de cantar. Entonces, Sí. claro, tiene un poco de todas estas cositas. No, buenísimo. Son 16 composiciones, leo acá en este comunicado, originales, ¿cierto? Y con formas musicales entonces de Chile, de Perú y de México. Y son esos tres países como principales te has centrado en la investigación. Y me causa alguna curiosidad si tienes algo que decir resumido, porque yo sé que las investigaciones en torno a la Marina de la Cueca deben ser extensas, pero tú me dices las similitudes o diferencias. ¿Qué podemos decir de esos géneros como de lo que descubriste allá? Eh, Mira, primero creo que es súper rico como ese análisis comparado, esa posibilidad de hacer un análisis comparado como entre la cueca y la marinera, porque son dos estructuras que tienen un origen común. Eh, bueno, todavía hay muchas disputas respecto al origen de la cueca y al origen de la marinera, pero en general hay una especie, no sé, las investigaciones que tienen un poco más de respaldo, lo que plantean es que surgen como de la zamacueca, que es un ritmo que aparece en el Perú con influencias de ritmos españoles y también un poco con este mestizaje principalmente de afro y de este mestizaje ya español que venía, que aparecen estos ritmos, la zamacueca o algunas formas musicales que se consideran como zamacueca. Y eso llega a Chile y se adopta una forma que es como la samancueca chilena y que es probablemente lo que se transforma después en la chilena o en la cueca. Y que regresa al Perú con... ahí es muy difícil saber como cuál es la forma como que tenía en ese momento. Hay algunas partituras en Chile y en Perú de estas samacuecas, pero claro, lo que tenemos finalmente es que en Lima hay una forma particular de la marinera, que es la marinera limeña, y en la zona central de Santiago hay algo que se llama como canto a la rueda, y es la forma de la cueca como urbana de la zona central, y que estas dos formas son muy parecidas en su estructura poética, que es la misma, son muy parecidas en su forma de canto, es un canto como en tonos altos, con primeras y segundas, tienen una misma danza que es una danza de pareja, que no está tomada, que están separados y que tiene ciertas vueltas dependiendo de lo que va sucediendo en el canto. Y esta forma de la rueda, el canto a la rueda y el canto de jarana son muy similares en su ritualidad y en sus códigos. Entonces, al final pasa que es súper interesante ver qué pasó allá y qué pasó acá y qué características le imprime como cada una de las comunidades que la practica. Ujú, Entonces, pasa de que, claro, uno ve la danza y es mucho más cadenciosa, tiene que haber ujú, ahí también un poco con que los cultores principalmente que la practicaban en Lima eran afrodescendientes, entonces también pero ambos son de sectores populares, ambos tienen aquí la guitarra como un instrumento importante, pero claro, en Lima se desarrolla junto con el cajón peruano, donde ahí como pero también hay un momento en la historia donde se tocaba también con piano la marinera limeña,
y que es un recurso que empieza a dejar de ser importante y que no es tan claro por qué, pero empieza a primar como otra forma de lenguaje que el de los bordones y el del cajón. Y en Chile el piano se vuelve como un elemento y súper importante. Entonces hay hartas cosas interesantes que Sí, no, está muy interesante. ¿Y sabéis lo otro que pienso? Que en Quillota hay una teoría que la cueca nació allá. ¿Qué opinas tú de eso? Que me preguntan, siempre como me dicen que hay que defender porque somos de Quillota, y yo le digo, no, no sé, le digo, yo no tenía como la certeza ahí, como que me cuesta casarme con eso, pero ¿qué opinas tú que has investigado? eh, sí es una... Es que claro, lo que pasa en Quillota era parte de una ruta de esclavos. Entonces, desde que pasaban desde Argentina por la cordillera llegaban de alguna forma a Quillota y ahí había un asentamiento. Que generalmente, claro, quedó cierta población posteriormente eran llevados al Perú, al virreinato del Perú principalmente y después no sé a qué otros lugares, pero entonces, claro, está ahí como ese punto o es considerado eh, como por la historia como un punto particular como de mestizaje, pues, donde está un poco como esta idea de la presencia como más afro en Chile, que ha sido siempre constantemente invisibilizada. Entonces, claro, ahí el problema es que todo esto se mezcla con algunos discursos que son políticos, que empiezan a ser como de reivindicaciones como de cierta nacionalidad o de cierta... Entonces, claro, varias de estas afirmaciones respecto al origen como africano de la cueca eran en respuesta como a esta idea de que venía el Perú y había como un momento donde, de diferenciación como con lo peruano. Hay otras corrientes que, claro, que tienen que ver más como con lo peruano o lo arábico andaluz. Entonces hay ahí distintas posturas respecto a eso. Eh, Incluso Vicuña Maquena es uno de los que defiende, por ejemplo, esta idea del origen africano como de la cueca. Pero claro, es súper difícil como con seriedad o con cierto respaldo como encontrar un lugar, así como decir esto surge acá, eh, como que no tenemos ningún registro de audio ni audiovisual y las crónicas son siempre súper escuetas respecto como a la música popular y a estos lugares y sobre todo muchas veces realizadas por personas que la comparan con lo que tienen como punto de comparación y que no tienen como, no sé, quizás a ti te ha pasado, pero todo el mundo que empieza a entrar como en el folclore, hay como una especie de como que la riqueza uno se va dando cuenta de a poco de la dificultad que tienen ciertos ritmos, de ciertos matices, de ciertas cosas que al final son lo que lo caracterizan y que claro, si ponemos a alguna persona que no tiene ninguna relación con el folclore y le ponemos una tonada, le ponemos una cueca, le ponemos una marinera, le ponemos una samba, una chacarera, no va a poder distinguir las diferencias. ¿Ah? Entonces, claro, hay un montón de viajeros que de alguna forma describen un poco lo que vieron, pero la capacidad como de describirla y de poder diferenciarla de que apareció ahí, Mm, no tenemos mucho, es más un relato romántico, que son bacanes igual, a mí me gustan. sí. Como que creo que todo este rollo también arábico andaluz, por ejemplo, la forma de impostación y el canto al cosmos ahí que está detrás tuyo, y a la esfera, es súper bonito como también, como literariamente, y creo que también le da cierta riqueza. Como que al final cada folclore también tiene como una especie de relato mítico de su origen pero claro, no tenemos muchas pruebas de que eso sea así. Incluso hay más relatos que demuestran un poco que este viaje como de la Zamacuega está un poco más documentado, eh, también porque se vuelve la Zamacuega un baile muy popular en Chile y en toda Latinoamérica. ¿Mm? Entonces, como el reggaetón un poco de la colonia, empieza a Qué buena expandirse analogía. y a tener como, y también a ser un poco censurado también, como considerado que era un baile como muy lascivo o como, entonces pasa ahí que, claro, la zamacueca se expande y origina un montón de ritmos que se consideran como descendientes de la zamacueca, pues dentro de eso todas las cuecas también, porque no hay una sola cueca, no que está la cueca en Bolivia, la cueca también llega a Argentina,
Entonces, y en el mismo Chile hay un montón de cuecas distintas. Entonces, al final el término empieza a ser englobar un montón de cosas eh, diversas que en cada lugar empiezan a tomar sus características particulares. Y también aparecen como estas tonadas, la tonada cuyana, por ejemplo, la samba, como otros derivados que también en algún momento le decían chilena. Eh, la marinera también tenía ese calificativo, en algún momento también se le decía chilena. Ahí lo que hay es como menciones a que en algún momento moza mala, zamacueca, chilena, y eran como formas de referirse a ritmos parecidos. Entonces, hay un poco más ahí de sustento, pero también siempre son un poco especulaciones. Al final pueden haber pasado cosas y claramente muchas veces nos quedan los relatos como de que aparece, por ejemplo, en el teatro, las clases populares se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas, pero probablemente haya habido como un under ahí como, como Mm. ocurriendo. Sí. Pero es sorprendente, así independiente de dónde venga y cuál sea el camino como de su trayecto, porque no creo que tenga mucho sentido la disputa de si es chilena o si es peruana o si es Ujú. argentina, como que creo que es súper interesante que dos fenómenos en Lima y en Santiago, como dos capitales de Chile y de Perú, sean tan iguales, como que al final como un poco ahí indiscutible como este nexo, ¿m? Porque pero al final no es solo como la poética, no es solo la instrumentación, sino que también es como los códigos con los cuales se canta. Entonces creo que ahí, no sé, yo siento que he aprendido mucho como sobre la cueca, como estudiando la marinera también, como Mm. que Ah, qué interesante eso. La chilena en México también es parte de estos viajes, de estas músicas que se fueron un poquito más lejos para arriba. Estando allá en México me decían que estaba haciendo un amigo un documental justamente del viaje de la chilena, cómo llegaba la chilena, y me decía, no, lo que se sabe es que llegaron en la guerra, en la guerra, perdón, de independencia de México unos chilenos que llegaron tarde, ya se habían independizado, y bueno, dijeron, ¿qué hacemos? Bajemos, cantemos, celebremos con los mexicanos que ya se independizaron. ah, Y como que empezaron a armar, y claro, yo cuando la escuché me sonó mucho a marinera, porque además tiene bronces, tiene otros instrumentos, y como me generó otra cosa, y le dije, a mí me hace más sentido como acercarse a la marinera desde lo que estoy escuchando hoy, porque fue mutando evidentemente. Pero ahí también pero es dije, que mira, claro, ahí pasa que la marinera norteña empieza a tomar como esa instrumentación de bronces como, claro, en la guerra y también como en las bandas militares. Y en Perú también se adopta mucho esto de los bronces. Pero la chilena más antigua es con guitarra nomás. mm, ¿M? Y las versiones más cantan verso y pasa lo mismo como la marinera norteña. Porque la marinera norteña, la que es más popular actualmente y que se baila en los concursos, es una marinera con banda y que mm, en realidad lo que es, y no se canta, ¿no? Entonces algunas versiones más antiguas, lo que le llaman marinera tradicional, de la norteña estamos hablando, no de la limeña, eh, que tiene esa forma cantada, que no es la misma estructura y es ya otra forma distinta a la limeña y distinta a la cueca. ya, ¿Ya? Está en 6 octavos, tiene una instrumentación, tiene guitarra, tiene cajón, pero ya no es un canto compartido de la misma forma, ya no tiene el mismo código y ni la misma estructura poética. mm, Pero la chilena, claro, ahí hay dos teorías respecto a eso, po. Una es la de la independencia y otra es como la fiebre del oro. Y ahí mm, yo creo que cada una por sí sola, no sé si lo explica tan bien, como que y en general es un poco reduccionista, así como que había un tránsito súper importante entre México y el puerto de Valparaíso principalmente. eh, entonces, tiene que haber habido como un vínculo como un poco más potente que haga que se asiente como un ritmo, como que no sé si un barco como particular. Puede ujú, ser que haya pegado muy fuerte de la música, pero claro, yo creo que habían ahí, están los sones de Artesas, por ejemplo, que también, y que están muy relacionados, o se cantan como en el mismo contexto que la chilena, y son muy parecidos. Hay algunos que se cantan como son y que se cantan como chilena. Entonces son bien parecidos y que claro, quizás pasa ahí que hay ciertos ritmos que ya se practican en ese lugar que ensamblan bien con lo que llega de otro lado también. Ah, sí, pasa ahí como que quizás había algo sucediendo y al escuchar otra cosa, oh, esto se parece y se empiezan como empieza esta mixtura como ujú.
como porque habían similitudes preexistentes. Sí, sí, a mí me encantan las historias de los géneros musicales. Creo que de lo que más, de las cosas que más disfruto también es como entender de dónde vienen, cuáles son como las microhistorias que hay detrás. Pero quiero saber la microhistoria también de tu trabajo musical. Entonces, cuéntame de qué tratan las canciones de tu disco. Las canciones, mira, es poesía tradicional, son todas composiciones mías, pero en general tratan un poco de retomar las formas como poéticas tradicionales. Bueno, son todas formas poéticas tradicionales, son coplas, son seguidillas, son romancillos, son décimas. Entonces están todos ocupando como esas formas poéticas y métricas que se ocupan como en la cueca, en la marinera y en todas esas formas. Ujú, Eh, entonces, trata en general, hay varios temas que tienen que ver sobre el amor o el desamor, otros que tienen que ver sobre la muerte, por ejemplo, otros que tienen que ver sobre el canto mismo, que generalmente son como los temas como tradicionales del folclore. ¿M? Ahí pasa que son un poco los que aparecen en las marineras, los que aparecen en las cuecas, los que aparecen en los sones jarochos, entonces un poco ujú, de la naturaleza, del lugar, pero del amor y de la muerte, que son temas al final universales. Entonces tampoco no sé, a mí me gustan como esos versos tradicionales que uno lo escucha y dice, oh, qué hermoso, y que son muy sencillos, como que esa línea es la que trataba de buscar un poco, ujú, como no, como no hay una búsqueda poética como más allá de esa tradición, sino que al contrario es como tratar de volver como esa simplicidad. ujú. Entiendo que sí, me, me causa mucha curiosidad ya de escucharlo completo, porque siempre uno escucha como canciones y siempre hay una curatoría también que una hace cuando trabajas un disco. ¿Y qué otros instrumentos podemos encontrar en este trabajo? Bueno, la guitarra es un instrumento importante, está ahí como, bueno, en la cueca, en una tonada que está grabada ahí, y en las marineras y en los baile tierra, otro ritmo del Perú que está presente ahí, Ujú, del norte también. Las percusiones que principalmente, bueno, en las marineras y el eh, baile tierra son el cajón. ujú, eh, También hay, bueno, en la cueca pandero y esas cosas, pero un instrumento, el piano también tiene un rol importante. Las marineras, por ejemplo, están grabadas con piano, cosa que no es tan común en la actualidad como en los 50 60 hay un grupo de o hay algunas grabaciones donde se registró el piano y el piano estuvo más presente como en la marinera limeña y que después como que desaparece y empieza a tomar más preponderancia este lenguaje de las guitarras y de los bordones. Entonces está un poco eh, ahí con Bruno Simonetti, amigo que está en Valparaíso, creo que ya, o quizá anda por México, ya que andaba iba a andar por una gira. Tratábamos de sacarle un poco el rollo como a ese piano de la marinera que está grabado como en esa época. Ya, me ujú, interesaba también como pensando como con la relación con la cueca y el piano, que es un instrumento súper importante en el lenguaje como chilenero. Entonces, ahí estuvimos estudiando Filomeno Ormeño, buscando estos registros y escuchando y sacarlo un poco como los juegos rítmicos que se hacían en ese momento. Eso principalmente, bueno, el canto de los poetas está solo acompañado con guitarrón, y el son jarocho ya tiene su instrumentación como tradicional, que es un requinto, que es el que va como marcando la melodía de cada son. Están las jaranas, que grabamos dos jaranas ahí, y hay una leona, que Brizales ahí grabó esa leona, que es muy rica la leona, es un bajo jarocho que también le da harto sabor. ujú, Y grabamos también una tarima, ahí como que la percusión, que ujú. es parte del baile, pero es parte también ahí de la instrumentación. Muy, muy, muy variado como los sonidos. Y quisiera saber de las inspiraciones. Este programa se llama Inspirarte también porque nos gusta conocer quiénes inspiran a los trabajadores del arte, a los artistas, para poder conocer lo que es su género musical, de dónde te llegó este amor por el folclore. Pueden ser grupos, pueden ser personas, puede ser tu familia. ¿Quiénes son las personas que han inspirado tu trabajo? Uy, qué difícil. Ah, sí, es que hay muchas cosas y pues creo que
por ejemplo, en la parte de las cuecas hay que es lo que llevo más tiempo quizás, hay ahí un retomar algunos temas que eran de San Cayetano y ahí creo que para mí fue una escuela importante, como no yo no teniendo mucha relación con la música, como yo recién aprendiendo como a cantar, como a meterme en la rueda, creo que ahí aparecen como que, claro, mis amigos, el Cuchara, el Chalo, que aparece en una canción que la grabamos hace más tiempo, pero que está en España ahora, eh, el Churrasquito, que son amigos como con los cuales de alguna forma hemos aprendido juntos en la cueca y que te tienen toda mi admiración también por cómo hemos ido creciendo todos un poquito juntos como en ese camino, ¿ya? Ahí, claro, los referentes siempre son, bueno, los chileneros, la Violeta Parra también, eh, como en ese trabajo, conjuntos folclóricos antiguos, no sé, como Cumcumén, como que me parece ahí también que hacen un trabajo, hicieron un trabajo súper serio y consciente respecto al folclore, como no solo de proyección folclórica, sino que también de investigación y de estar como con los cultores y cultoras que más del campo, como que lo que otros que mencionaba son más de la ciudad. Y claro, ahí aparece, bueno, en la décima, bueno, está la Cecia Astorga como un personaje importante, como parte importante de mi formación, como la posibilidad de haber estado en su casa, haber compartido con ella infinitos tecitos y conversaciones. Entonces, creo que es un referente importante y ahí un poco todo el trabajo de los payadores, pues ahí los que no puedo compartir, pero que he escuchado, como Alfonso Rubio, Lázaro Salgado y como grandes referentes que están ahí, que son importantes. Y del guitarrón, bueno, ahí estamos ahí en un proceso de aprendizaje todavía, es un tema como infinito. eh, pero ahí con Alfonso Rubio tuve un tiempo la posibilidad de estudiar. eh, Ahora con un amigo, Javier Peña, que me está ahí, que se ha dedicado a estudiar profundamente el guitarrón como un instrumento, entonces creo que ahí hay mucha gente que está como dando vueltas en torno a todas esas cosas. Creo que hay otro persona importante como en el disco. Bueno, hay personas que inspiran algunas canciones, pero no voy a decir nombre en estos momentos. Bueno, aquí usted diga, dice lo que quiere. Hay unas buenas y unas malas, entonces no Ah, quiero. ya, bueno, entonces no digamos porque si no sé, la gente se nos siente. Sí, pero el proceso de estudio, por ejemplo, en Perú fue importante Jim Sampertegui, que es un amigo del norte de Saña, que súper joven, pero que estaba metido como en el estudio del baile tierra, que es un ritmo así como tradicional, perdido, y que ahí pudimos como yo pude ir a estudiar con él y que ahora lanzó también hace poquito un disco de los baile tierra, que también es un ritmo o un conjunto de ritmos que aparecen como en Perú, en Bolivia y en Chile. Margot Loyola también hizo una investigación del baile tierra. Entonces ahí también es interesante como otro camino de otros ritmos que fueron viajando. Y también en Lima, bueno, en Lima estuve con mucha gente. Sonia Valderrama ha venido para acá, hemos compartido hartas jaranas acá en Chile, en Perú, se ha animado a cantar cueca, entonces ha sido un intercambio interesante como en torno a la marinera, pero haber estado con Urbina, Lucia Avilés también contándome que va a venir pronto también y que es una maestra o que tuvo la posibilidad de aprender o de estar jaraneando, cantando marinera cuando era muy chica con los más secos de los secos. Entonces, eh, poder compartir en algunas peñas, en unos espacios también, creo que como que no solo las personas, sino que también de repente hay espacios no sé, el Yufra, por ejemplo, que pienso un poco que es una peña musical que tiene que creo que ahí está como un poco la esencia del criollismo, ¿no? Como que está un poco o todavía funcionando una forma muy tradicional de conocer la música criolla, como de compartirla también. Entonces, poder haber estado en esos espacios, eh, creo que, claro, son todas partes como de la inspiración que está detrás del disco. Una amplia inspiración, que son muchos años también en este camino.
Y hablando de lugares, ¿en qué lugares soy en Santiago, que tú te mueves acá un montón? Se puede escuchar, pues que se puede ver todo esto que estamos hablando, esta espontaneidad, la cueca viva, porque también sabemos que se mueve mucho estas concentraciones de personas que cultivan estas músicas, porque también hay mucha como represión de parte de repente de los municipios o de las policías, porque les incomoda que se junten, entonces se han movido de distintos lugares. Entonces, ¿dónde hoy están emplazados los centros de difusión de esta música? Claro, mira, hay varios locales más institucionalizados que generalmente tienen un grupo de cuecas y talleres y cosas que la gente puede ir a como a escuchar como una banda de alguna forma, que no sé, ahí está el Pupuya, el Bar Victoria, el Café Brasil a veces, que tiene alguna programación, Guaso Enrique, que son los lugares que van quedando un poco como de esa como escena cualquiera. Ujú. eh, pero por otro lado, claro, donde está como la forma más tradicional, que es la rueda, los martes sigue haciéndose la rueda desde hace mucho tiempo. eh, y que, claro, ahí tiene tirado por un montón de lados porque, claro, hemos tenido problemas con vecinos, como con ciertos locales que no tienen o no tienen una de las 1000 patentes que le exigen, entonces al final es como, ha sido como bien itinerante el asunto, pero actualmente la milla los días martes se está juntando la mayor cantidad de gente a un local que muy antiguo, desde, eh, bueno, iban los viejos, los chileneros a cantar allá y como los antiguos cantores y que todavía tiene como esa tradición y los martes se arma una rueda, debe estar prendiendo en este momento la rueda. Ya, pero qué maravilla. Ah, Y entonces, y los viernes también hay el Quilombo, un lugar que se está abriendo y se está ocupando como espacio los viernes para la rueda. Hay ruedas de mujeres, por ejemplo, hay una rueda de cantores que se hace hace un tiempo, que es los jueves ahí. Y claro, en regiones también hay ya ruedas, hay un montón de ruedas dando vueltas, ¿no? bueno, en En Quillota. Concepción, Ah, en Quillota, que en ¿te acordás Quillota hay que una, sí, sí, que se sí, armó hace unos meses y ya está bien activa? nos vamos a tener que dar una vuelta por allá. Sí, pues, sí, para ver cómo está, y que está llegando gente de la Quinta Interior y de Valparaíso, de Viña también, así que está bonito. Bacanísimo, sí, pues la rueda del Liberty y la de Conce son, bueno, creo que la de Santiago, después la de Valparaíso y la de Conce son como las más antiguas, las que llevan más tiempo. Claro, eso no significa que antes no se cantara, como que no había un espacio como constante y fijo de canto, sino que se cantaba la rueda como en ciertas ocasiones, los cumpleaños de cantor o cantora, para ciertas fiestas. Bueno, el derby, por ejemplo, los clásicos de la hípica siempre han sido como parte un poco de este circuito como cualquiera y iban la gente como a armar su rueda y a cantar y a armar su asadito mientras se armaba la fiesta. Ujú. La música criolla también ha agarrado un poco de vuelo y hay espacios donde se está haciendo. Hay algunos eventos en el Bar Raíces. Ahora, por ejemplo, eh, está Huevito Lobatón, que es un percusionista así genial y que está haciendo algunas actividades, como más la música afroperuana. Ya han venido varios artistas, Canal Criollo ahí ha hecho una pega como interesante de intercambio. Entonces han traído como varios artistas, hemos podido compartir ahí con harta gente, con Willy Terry que ha venido varias veces, entonces ahí hacen algunas cositas por ahí, talleres y eso. Entonces ahí se hacen algunas jaranas criollas de repente, pero claro, eso es más itinerante. Pues nosotros de repente también nos juntamos a cantar marinera y qué es lo que tratamos de convocar, pero no hay un lugar fijo ni una fecha fija, como un poco la gente que está interesada y ahí se está armando de a poquito como ese círculo. Un poco también como siento que partió la rueda, como al final en un par de grupos que empezaron a aprender como del Nano Núñez y de los Taitas, de los cantores más antiguos, pero que al final como su persistencia y su constancia como que fue haciendo que se fue agrandando un poco como una bolita de nieve, por fin. Mm, sí, no, eso es muy bonito, cómo se contagia así fácilmente y van apareciendo más personas que se interesan y gente joven también, que siempre se habla de que estas músicas son personas mayores las que las cultivan y todo, y resulta que hay un montón de gente joven que también lo está haciendo, que está componiendo así como lo estás haciendo tú,
y que entonces esta música está viva, ¿no? No, no es solamente de culto y antigua, y en cassette antigua y añoso también hay, muy buenos, pero también hay música nueva que habla de los temas de hoy también y de cosas que le están pasando a nuestras generaciones. Sí. Sí, pues eso ha pasado harto en Chile, como que eso lo encuentro interesante. Es una diferencia importante, por ejemplo, con los marineros limeños, que se mantuvo de una forma muy tradicional y hay muy pocas composiciones nuevas, como que se desarrolló el género de la cueca como un género independiente como del folclore, como con su fuerza y sus características propias, y claro, hay propuestas de fusiones, hay propuestas como de innovación ahí en instrumentos y en forma, entonces tiene sus pros y sus contras. Ujú. No, hay detractores y pensar como, no, no se desvirtúa, Claro, es pero que lo que pasa, yo creo que también eso ha hecho que se perdieron algunas cosas que si yo veo que están presentes en la marinera porque se mantuvo esta forma más tradicional. Por ejemplo, el canto de contrapunto, que ya no existe en la cueca o existe muy poco. Como que en general las cuecas se volvieron más canción, se cantan como completas con una letra, entonces antes y no hay poco desafío. Claro, hay un desafío ahí como que él maneja más repertorio, como muchas ujú, veces en el tono, en la tonalidad, porque se canta en tonos más altos, entonces uno está desafiando un poco eh, desafiando al que viene, como si te sabía esta cueca o si puedes llegar al tono en que la estoy sacando. Pero claro, en su origen y en su forma más tradicional, yo creo que la cueca de la marinera era muy parecida respecto a eso, de que hay un desafío de la melodía, de meterle muletillas nuevas, de cambiar el verso. Entonces, que eso le da otras características al juego. ujú. Bueno, hoy hablaríamos un montón, pero ya se nos está acabando el programa. Pasa a las redes sociales y dónde encontrar el disco y ya vamos cerrando este capítulo de Inspirarte. Ya, pues bacán, mira, me pueden seguir en Alex Chinga, ahí en el Instagram. También pueden seguir La Chingana Chinga, que es un proyecto ahí de comida y de música chilena que también estamos llevando así como hace 10 años, que celebramos hace poquito. Y eso principalmente. El disco Vuelta está en todas las plataformas como de escucha. Puedes buscarlo ahí en YouTube, en Spotify, en Apple Music y en todos esos lugares, ¿ya? Así que para que lo escuche y se agradecen también los comentarios de la gente. Eso, bueno, te agradezco un montón, ha sido muy interesante, hemos pasado por la composición, pero también por la historia, por los territorios, por estas similitudes, estas conexiones, estos viajes de las músicas, de las mixturas de nuestro folclore latinoamericano. Me apasiona también mucho eso, en eso compartimos eso, ese amor por estas músicas, así que ha sido un programa muy entretenido para mí y te agradezco un montón todo lo que has compartido. Marilyn, un abrazo, muchas Igual gracias para por la ti. invitación. Ya pues, un abrazo y Nos gracias a toda la vemos, gente que está del otro lado escuchando una vez más un capítulo de Inspirarte acá en Perilla Radio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. nos vemos.